Hola a todos, muy buenas tardes. Voy a hacer una cosa nueva en esta asignatura de agua subterránea, que es dejar grabada una clase asincrónica. Eso no va a reemplazar las clases tradicionales, pero sí va a aportar con el material que está dentro de la asignatura en Canva, la plataforma Canva. La idea entonces ahora es que voy a hablar sobre uno de los contenidos importantes de la asignatura de agua subterránea, que se refiere a la formación del territorio. Básicamente, lo que voy a comentarle ahora son aspectos sobre la geología de Chile, en el sentido de que nuestro territorio nacional y en general todos los países del mundo van a tener disponibilidad de agua subterránea y disponibilidad de aguas superficiales de acuerdo a la conformación geológica del territorio. Ahora, la conformación geológica de Chile y de todo el mundo parte de una premisa que es la teoría de tectónica de placas. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos vivimos en la corteza, que es la capa exterior del planeta Tierra, la capa exterior sin contar la atmósfera, por supuesto, pero que es como la capa que se formaba en la leche antigua. Antiguamente, cuando la leche tenía materia grasa, se formaba una capa superior que es producto de un proceso de enfriamiento. Lo que ocurre es que el planeta Tierra se formó y tiene un núcleo. Ahora hace poco salió información de que el núcleo es más complejo de lo que se había pensado, pero básicamente tiene un núcleo de material muy caliente y que posteriormente se va enfriando, y la corteza terrestre es la zona donde se enfrió y se solidificó el material que conforma el planeta. Eh, la corteza terrestre es una capa no muy gruesa en comparación con el tamaño del planeta y tiene una serie de minerales que la caracterizan. No voy a entrar en mucho detalle de eso, pero básicamente nosotros entonces estamos viviendo en una placa que flota sobre el manto, y hay un proceso de enfriamiento del planeta. El planeta en realidad tiene aproximadamente 5.000 millones de años. A lo largo de la historia del planeta se han generado una serie de sucesos, y eso los geólogos lo clasifican en edades del planeta. Nosotros como seres humanos somos unos recién llegados, estamos en el Cenozoico, pero básicamente los procesos geológicos que a nosotros nos interesan son aún más recientes. Estamos hablando de los procesos cuaternarios, de algunos procesos terciarios. Nuestro territorio nacional, nosotros vamos a encontrar las rocas más antiguas que vamos a encontrar acá en Chile, corresponden a la cordillera de la costa, que son del Pérmico, Carbonífero, Pérmico hacia adelante. Entonces, una primera clasificación que vamos a encontrar siempre en los planos geológicos, que es una información importante que tenemos que considerar en el análisis de agua subterránea, es la edad de las rocas. La cordillera de la costa, por ejemplo, son las rocas más antiguas. Ya les voy a contar un poco más en detalle esto. Y tenemos rocas que son del Carbonífero Pérmico hacia adelante. Los rellenos sedimentarios del Valle Central son rellenos del Cuaternario. Mientras más antigua la roca, más consolidación ha producido y menos oportunidades de que haya permeabilidad en el sistema, y por supuesto menos al consolidarse el material, las rocas sedimentarias, y menos también eh, porosidad. Ahora, yo le hablé de las placas. Aquí hay una cosa que es súper importante, que es la teoría de las placas. La teoría de las placas, voy a volver hacia atrás un poquito. Ahí, ahí ven el movimiento. La teoría del movimiento de las placas tectónicas fue una teoría desarrollada por un señor, Alfred Wegener, y yo cada vez que hago clase le hago el homenaje a don Alfred, porque él murió ridiculizado por su teoría. Y después resultó que la teoría se probó de ser cierta, y el conocimiento de la teoría tectónica de placas revolucionó la geología y la hidrología y el clima. Entonces, Isaac Asimov, uno de mis lectores, de mis autores favoritos,
En la biblioteca de la Universidad de Concepción hay casi 80 libros de Isaac Asimov que los regalé yo, así que les recomiendo que los lean cuando puedan. Él en uno de sus libros, dentro de las cosas que se lamentaba en su vida, era haberse reído de Alfred Wegener, porque al final él tenía razón. La teoría de la tectónica de placas nos dice que las placas se han movido y han formado supercontinentes. Aquí hay una imagen de un supercontinente, por acá está en nuestro país, siempre en la costa, pero imagínense el tremendo río cuando se juntaban el Amazonas, el Nilo, el Congo y el Mississippi en un solo río. Y todo eso salía por Guayaquil, por Ecuador. Por eso que esa forma, esa bahía media extraña. Aquí hay unos links que ustedes pueden ir viendo material. Entonces, nosotros vivimos en la corteza terrestre, y la corteza terrestre, por distintas razones, entre las cuales la principal es la gravedad de la Luna, se ha fragmentado en pedazos y producto de la convergencia de calor que hay de las corrientes convectivas de calor que hay en el manto, se produce un desplazamiento relativo de las placas. Entonces, para efectos nuestros, tenemos aquí una gran placa que choca contra la placa sudamericana. La gran placa de Nazca choca contra la gran placa sudamericana y tenemos esta otra placa de acá que también actúa contra la placa sudamericana. Eso es lo que genera nuestro relieve. Entonces, estas son las corrientes de convección. Recordemos que el planeta se está enfriando, entonces hay energía que se está yendo hacia la superficie. Hay más calor en el centro, menos calor en la superficie, entonces por equilibrio térmico hay corrientes de convección y eso va a generar el movimiento relativo de las placas. Y nosotros estamos justo aquí en una zona de subducción en que la placa que se mete debajo, en el caso nuestro, la placa de Nazca, que se mete debajo de la placa sudamericana, genera un efecto de presión y la placa sudamericana empieza a elevarse, formando estas cordilleras. Y eso es lo que ha generado los terremotos. Entonces nosotros tenemos la placa de Nazca que se mete a una velocidad de 9 centímetros al año contra la placa sudamericana y aquí está toda la zona donde genera nuestra sísmica en estos grandes terremotos que tiene nuestro país, como el del 27 de febrero del 2010. Y eso a lo largo de millones de años ha ido generando relieve en nuestro continente y aquí está la cordillera de los Andes. Nuestro país está aquí, justo en esta zona de la cordillera de los Andes. Aquí está el Amazonas. Dato freak, les puedo contar que hace millones de años el Amazonas desembocaba por acá, por ahí. Después apareció la cordillera de los Andes, desvió el agua, aquí se formó un gran mar que desembocaba por acá y después ahora terminó desembocando por acá. O sea, vean los cambios que ha tenido el territorio a lo largo de la edad geológica. Aquí hay algunos videos, estos videos están en Canva, ustedes los pueden ver con calma, pero aquí podemos ver el movimiento relativo nuevamente de una placa con respecto a otra. Esto genera la presión, esta presión como el material son rocas, se generan fracturas y aprovecha de salir en magma y generar volcanismo. Y el magma empieza a salir, de repente no puede llegar a la superficie y genera esta estructura que se llaman la colito. Algunas veces sale y genera los batolitos, que son estas grandes bolsas. Entonces ahí va generando y va empujando el material hacia arriba y eso es lo que constituyó nuestra cordillera de la costa, por ejemplo. Gran parte de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes también se asienta sobre un batolito de granito. Hay algunas fallas que son no de carácter tan estructural, tan grande como la conexión entre la fosa, entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, sino que dentro de la placa sudamericana, producto de esta presión que se hace cuando empiezan a, a chocar las grandes placas, la placa sudamericana se fractura en una serie de pequeñas, de pequeñas fracturas, que no son tan pequeñas, son importantes. Entonces, una de las fallas geológicas importantes que nosotros tenemos es la falla de San Ramón, famosa porque ahí está Santiago. Se fijan, aquí tenemos, y nosotros también tenemos algunas fallas locales que son las que causaron el terremoto de Chillán de 1939.
Ahora también se habla de la falla Ofquiliñihue, o como se pronuncia, no sé si lo pronuncie bien, pero ustedes lo pueden buscar, después voy a agregar información en Canva sobre esas fallas. Entonces tenemos las fallas locales, algunas no son tan locales, pueden tener 1000 kilómetros de longitud, pero esas fallas van generando características del paisaje. Por ejemplo, en el caso nuestro hay una falla que va en sentido norte-sur de 12 kilómetros que genera los volcanes Chillán y Nevados de Chillán. Entonces, el paisaje se va configurando durante la historia geológica. Ustedes pueden leer esto con calma. Hace 400 millones de años, el batolito costero había generado la cordillera de la costa. Por eso que las rocas predominantes que nosotros encontramos en la parte superior de la cordillera de la costa son rocas que tienen esa edad. Hay un predominio de material granítico. Entonces, hace 100 millones de años, todavía existía la cordillera de la costa y el drenaje tenía esta forma. Pero en algún minuto se produjo un nuevo evento en que la placa de Nazca aceleró su impacto contra la placa sudamericana y generó un levantamiento enorme de la placa sudamericana, que es lo que hoy en día se llama la cordillera de la costa. Pero este levantamiento ocurrió hace apenas 70 millones de años. O sea, los dinosaurios ya se habían extinguido en este momento. Y se generó este levantamiento de las rocas. Aquí tenemos roca granítica, pero esto no es como en la película 2012 que aparece el tipo en el avión mientras se van hundiendo las placas. No, aquí esta cuestión ocurre de forma muy lenta, y eso permite que los ríos se vayan acomodando. Entonces, aquí los ríos, ¿qué es lo que hicieron? Buscaron el paso y cruzaron la cordillera de la costa en estas fallas locales, donde encontraron una falla local como la que les mencioné. Los ríos se acomodaron para cruzar la cordillera de la costa y el drenaje tomó esta forma, que es la forma que tenemos ahora, que va hacia el oeste. Como decimos nosotros, de cordillera a mar, pero no es casualidad, o sea, los ríos lograron cruzar la cordillera de la costa que era más antigua. Y muchas de estas fallas generaron volcanismo también, y algunas otras fallas generaron colapso del territorio, en que un gran bloque de nuestro territorio colapsó y se hundió. Y si les da susto, más susto lo voy a decir cuando les comento que este colapso es donde estamos nosotros viviendo actualmente en Chillán, en Santiago. Las principales ciudades de lo que nosotros conocemos como Valle Central, en realidad no es un valle, sino que es una serie de pedazos de terreno que colapsaron y se fueron hundiendo, y por eso tenemos estos cerros islas metidos entre medio del valle. Todo esto se fue rellenando con sedimentos que viajaban principalmente a la cordillera de los Andes, pero también de la cordillera de la costa, y formaron lo que hoy en día llamamos Valle Central, que como le digo, no es un valle central. Es una zona donde se produjo hundimiento y más correcto llamarlo depresión intermedia, pero suena feo, así que decidimos llamando Valle Central. Entonces los cerros isla, como por ejemplo cuando vamos hacia Santiago, Angostura de Paine, o un cerro que hay cerca de San Fernando, son restos de estas estructuras que quedaron arriba. El Cerro San Cristóbal también lo voy a mostrar aquí en una foto. Y los rellenos por erosión bajaron de la cordillera de los Andes. Hay unos videos en Canva que ustedes pueden ver cómo bajan los rellenos. La cordillera de la costa también aportó con relleno. Entonces, en esta zona aquí hay rellenos que vienen desde la cordillera de la costa y desde la cordillera de los Andes. En las planicies litorales son rellenos que vienen de la cordillera de la costa. Ahora, el material de la cordillera de la costa es material predominantemente más antiguo, y por lo tanto los rellenos son de origen granítico y tienden a ser menos permeables. En el caso de la cordillera de los Andes, el material es más nuevo, hay mucho material volcánico y el relleno es más permeable. Aparte que, recordemos que por orografía, en la cordillera de los Andes se concentra mayor cantidad de lluvia, por lo tanto hay más efecto de la erosión. En general, aquí vamos a encontrar mayor permeabilidad que hacia acá. Hay un video que también muestra el efecto de la erosión en una cordillera, está también en Canva. En general, entonces, recordemos que la principal zona de recarga se asocia a donde llueve más, y eso es la cordillera de los Andes por el efecto orográfico. Por lo tanto, la principal zona de recarga del agua subterránea va a ser en la cordillera de los Andes, donde hay mayor permeabilidad, y el agua subterránea se va a tender a mover desde la cordillera de los Andes, cruzando los rellenos de la depresión intermedia o del valle central, como le llamamos,
Y aquí van a chocar con la cordillera de la costa, donde se va a producir una cosa bien interesante, en que va a haber aparición de agua subterránea en los ríos. Y los ríos, la parte baja, por ejemplo, la desembocadura del Itata, la confluencia de Ñuble, el río Laja en la parte baja, el río Claro, el río Vergara, el, el río Claro de Talca, el Loncomilla que se junta al Maule. En general, siempre vamos a tener que en esta zona los ríos van a recibir aporte de agua subterránea porque todo el flujo viene por acá y aquí se encuentra con un control geológico y que fuerza al agua subterránea a salir. Algunas grietas y fracturas van a transmitir agua subterránea al otro lado de la cordillera de la costa, pero ese volumen es verdaderamente menor, pero genera algunas vertientes que la gente local puede utilizar y que alimenta pequeña agricultura principalmente, como en un trabajo que hicimos con el profesor Ricardo Yarzunes, que ubicamos como la pequeña agricultura tenía sus fuentes de agua asociadas a las fallas geológicas en la región de Coquimbo. Lo mismo ocurre acá, en toda la zona. Entonces, lo que yo le he explicado, ¿qué es lo que genera? Que los principales ríos cruzan la cordillera de la costa en estos valles. ¿Se fijan acá? Este es el valle del Itata, este es el valle del Biobío. Y acá se junta toda la red de drenaje. En el caso del Itata, aquí viene el río Itata en diagonal subiendo hacia el norte, recibe aquí a Ñuble, el Chillán, el Chillán viene por acá, se junta con el Ñuble y después cae el Itata. Por acá viene Changarar y cae el Itata, al Ñuble y después el Itata, perdón. Por aquí viene el de Quillín que cae directamente al Itata. Entonces todos estos ríos cruzan la cordillera en unos valles. En este caso le vamos a llamar el Valle del Itata, el Valle del Maule, más hacia el norte, el Valle del Rapel, el del Mataquito, después viene el de Rapel hacia el norte, hacia el sur tenemos el Biobío y seguimos cambiando la misma configuración, manteniendo la misma configuración. El Aconcagua es distinto, el Aconcagua es un valle transversal, el último de los valles transversales. Entonces, nosotros vamos a tener una zona donde hay valles transversales, las regiones tercera, cuarta y quinta, hasta la cuenca de la Aconcagua, y después tenemos los valles, esta otra forma que son valles más anchos, que se junta el agua y se concentra acá. Entonces cambia un poco la característica del territorio. Esto es característico de la zona centro-sur, los valles transversales son característicos de la zona centro-norte. Aquí hay una vista de lo que yo llamo el control geológico. Aquí está la cordillera de la costa, se juntan y aquí se juntan todas las aguas para surgir. Y eso es bien importante porque hay una gran cantidad de acumulación de agua que se va a venir acá y hay una interfaz entre la cordillera de la costa y los rellenos del Valle Central donde va surgiendo agua y ahí aparecen ríos que capturan agua, el río Claro, el río Claro de Talca, el río Claro de Yumbel, el río Vergara, el Changarar acá en nuestra región, etcétera. Entonces, ahí donde se juntan los sedimentos con los ríos se forma un río que gana agua subterránea. El Valle Central se rellenó por sedimentos que bajaban de la cordillera a través de distintos procesos. Dentro de todos estos procesos también viene la glaciación, que cuando avanza un glaciar y va generando el glaciar es como un bulldozer que va arrastrando material y lo va arrastrando hacia abajo y después el glaciar se retira y el material quedó compactado y eso es lo que llama una morrena glaciar. Aquellos de ustedes que conozcan la ciudad de Villarrica, esa es una característica, morrena glaciar, y eso normalmente genera un lago. Todos los lagos del sur están formados por morrenas glaciares. Aquí, miren, esta foto es súper bonita, la saqué del Google Earth. Aquí podemos ver cómo los rellenos generaron el Valle de Santiago y cómo el Valle de Santiago tiene una tremenda pendiente donde viene el Mapocho sacando agua de esta forma. Y estos son los que se llaman los Cerro Isla, que son los pequeños cerros que quedaron cuando se produjo el hundimiento de la depresión intermedia. Quedaron algunas puntas que son los cerros islas. Se fijan que no han sido totalmente cubiertos. Hay algunos casos en que hay cerros islas que están prácticamente cubiertos, pero que generan límites de agua subterránea.
el relleno que viene desde la cordillera de los Andes se va formando de esta manera. Se fijan, va cayendo y va formando. Si ustedes ven un modelo digital de terreno hoy en día y pueden mirar, por ejemplo, el río, el río Teno, es impresionante cómo el relleno del río Teno se puede ver de esta forma. Voy a hacer una pequeña pausa para poner en pausar la grabación. Ok, para ejemplarizar lo que le está comentando aquí, tengo un mapa de relieve del territorio. Aquí está Talcahuano, esta es la río Biobío, acá se ve el Itata, acá tenemos el Maule. Entonces, un poquito más hacia el norte del Maule está el río Teno, que viene por acá, se junta con el Lontué y forman el Mataquito. Entonces, si yo hago aquí un poco más de aumento en el mapa de relieve, vamos a ver cómo se va formando el aluvión aquí del Teno. Miren qué cosa más linda hay aquí. Y ustedes van a decir, ¿y esto cuándo se produjo? Bueno, se produjo por todos los rellenos que bajan por acá por el río y generan este territorio. Y vamos a ir viendo los distintos conos de aluviones que se han ido formando. Miren acá, por ejemplo, voy a bajar un poquito la escala para que podamos apreciar. Aquí viene Ñuble. El Ñuble genera un aluvión que va y se conecta hacia el Perquelauquén. Es muy interesante porque la divisora de agua aquí viene por acá. Esta es la cuenca del Itata y esta es la cuenca del Maule, pero el cono aluvial tiene esta forma. Y el Chillán, por ejemplo, va con el cono aluvial hacia el Cato. Entonces, así podemos ver que han habido procesos de formación de relleno. Entonces, cuando yo aquí hago un perfil, por acá siempre tengo que buscar, aquí tengo un perfil. Por ejemplo, miren, este es un perfil entre... no me dibuja ahora, ahí está, se demora un poquito. Aquí está el perfil, aquí viene el Valle Central, y todos estos son rellenos que vienen por el Ñuble y chocan acá con la cordillera de la costa. Voy a elevar un poquito esta cosa así para que se note un poquito más. Aquí está la cordillera de la costa. Entonces el agua subterránea viene por acá y va a chocar con la cordillera de la costa y va a tender a drenar por un río que en el caso de nuestro caso, en este caso particular, sería el Changaral. Entonces voy a volver a la presentación PowerPoint y vamos viendo que está este proceso de relleno. Y así se ha ido rellenando nuestro territorio con depositaciones que vienen principalmente de la cordillera de la costa, de los Andes, perdón, también con aporte de la cordillera de la costa, en la zona más cercana a esta cordillera. Y la glaciación formó valle. Cuando vemos un valle glaciar es cuando está formado en esta forma de U. Por ejemplo, veamos el Valle de las Trancas. Y ahí está el impacto de los glaciares, estos que van moldeando el paisaje. Vean un video que está en Canva, es espectacular. Y todo eso va dejando marca en el terreno. Genera los lagos, como les decía, el lago Villarrica. Y después tenemos los eventos más recientes, que es el volcanismo. El volcanismo, por ejemplo, acá tenemos una ilustración de la explosión del volcán Santa Elena. Eso ustedes no habían nacido, pero yo sí lo vi en la tele. En mayo de 1980, yo tenía 15 años, fue impresionante porque toda la montaña voló por los aires. Qué bueno, dice uno, que eso pasó en Estados Unidos y no pasa aquí. Bueno, les tengo malas noticias, porque nosotros tenemos el volcán Antuco, que tuvo la misma explosión poquito antes nomás, hace 9.000 años, y formó el lago Laja. Entonces nosotros tenemos en Chile un montón de volcanes, tenemos hartos volcanes que son producidos por estas fracturas en que la magma sale y empieza a generar un edificio volcánico. El lago Caburga, el lago Pirihuaico, el lago Laja, son lagos que se generaron por una barrera volcánica, igual que el lago Laja. Entonces, nosotros en Chile, los volcanes, interesantemente, miren, aquí tenemos un grupo norte de volcanes y después tenemos el grupo sur.
Por acá está el Nevado Chillán. Entonces, ¿qué pasa aquí en Copiapó, en La Serena, en el Norte Chico? En Norte Chico no tenemos volcanes. Después lo voy a explicar por qué. En el caso de nuestro querido Antuco, el Antuco, y esto es una salida de terreno que espero vamos a tener, el Antuco cayó y formó el lago Laja. El lago Laja hace 10.000 años, 9.000 años otra vez, perdón, era 120 metros más alto que lo que es ahora. El problema es que el lago se llenó y colapsó, y derrumbó y generó un aluvión de arena que cubrió desde el río Itata hasta el río Biobío, con todos estos restos de arena. Y eso es un cambio brutal que hubo en el territorio, y hubo testigos y está incluido dentro de las leyendas mapuche. Los volcanes también generan ceniza volcánica que al combinarse con el agua forma una capa que se llama lahar. Estas son imágenes del volcán Chaitén en el 2008 en que se generó un lahar, y eso, si se le damos tiempo, se va a generar una capa de roca que nosotros le llamamos tosca. Bajo nuestros pies en Chillán hay varias capas de eso, y una de las vistas más evidentes de eso aquí en el lago, en el Salto del Laja, en esta capa arriba, que es lo que genera esa capa dura que no se erosiona. Lo que se erosiona es la capa de abajo, y eso genera el Salto del Laja, del Salto del Itata, el salto, diferentes saltos, el Salto de Chillán también. Entonces, el volcanismo es un mecanismo que controla la hidrología. Aquí tenemos una vista de un volcán. El volcán es un sistema de agua subterránea activo, formado por la construcción del edificio volcánico. Eso es material permeable, y vamos a tener acuíferos fríos y vamos a tener acuíferos calientes. Y los acuíferos calientes van a generar vapor, y el vapor va a salir por las vertientes termales, la fumarola en el volcán Chillán. En el Valle de Aguas Calientes, donde se forma el río Diguillín, tenemos una evidencia. Aquí está el profe Jerónimo, que me acompañó a visitar el valle, y aquí nace el Valle de Aguas Calientes por una falla geológica local que condiciona el nacimiento de la hidrología del río Diguillín. Entonces, hay valles en la cordillera. El mismo Valle de Aguas Calientes tiene un suelo que es capaz de retener una gran cantidad de agua, y es un sistema ecológico que se llama páramo. Son muy importantes en los Andes tropicales. Acá nosotros lo asociamos con nuestras veranadas, pero son sistemas de gran valor ambiental. En el caso del río Renegado, por ejemplo, el río Diguillín con el río Renegado tienen una base común, pero el Renegado se rellenó con lava volcánica que generó un depósito enorme de rocas fracturadas, y que actúa como un gran embalse de agua subterránea en la cabecera del río Diguillín, y que se va vaciando con las lavas. Entonces, Chile es un país bien caracterizado por los procesos geológicos y por el clima. La parte clima la vimos en hidrología, pero la parte geológica la vamos ahora a integrar y nos define nuestras grandes macrozonas. En el norte grande tenemos que también se produjo un hundimiento, una depresión, y eso es lo que se llama la Pampa Altamarugal o las Grandes Pampas, la cuenca del río Loa también. Entonces también hubo esta zona. Pero aquí el aporte de agua viene principalmente por el invierno boliviano en la parte del altiplano, y el agua subterránea toma miles de años en llegar al oasis, 8.000 años, en el oasis de Pica, en Iquique, en el oasis de ahí. Cuando se han ido secando los oasis, la población se ha ido cambiando. Entonces hay una rama que estudia la relación entre el agua subterránea y la arqueología. Bacán eso. Aquí tenemos una vista de un salar, que en el fondo es un terreno que se hundió, donde la evapotranspiración pasa a ser 2.500 milímetros al año, y el aporte de agua son 200, o sea, todo se seca y se genera esta costra de sal. En el norte chico no existe la depresión central, entonces por eso se llaman los valles transversales. El valle transversal que está más al sur es el Aconcagua, y ocurre esto. Tampoco existen volcanes. Entonces es una zona semiárida, llueven como 200, 300 milímetros dependiendo del año, y los acuíferos se concentran principalmente en el valle transversal y en algunos sistemas de roca fracturada a través de la cordillera de la costa. Entonces, ¿por qué ahí no existen volcanes? Pues Juan Fernández, aunque no lo crean, es así de loca la explicación. Lo que pasa es que Juan Fernández es un hotspot. ¿Qué significa un hotspot? El descuento, es un punto fijo en que sale magma desde el manto
y va formando una cadena de islas. El hotspot más famoso que hay es Hawái, pero nosotros tenemos nuestro propio hotspot chileno, que son la montaña de Juan Fernández. Entonces, en la medida que la placa de Nazca se va metiendo abajo, la existencia de esta isla, o de los restos de la isla, frena la subducción en esa zona localmente, y por eso es que la fricción y la tensión no ha sido lo suficientemente grande, como para producir el hundimiento de las placas. Y por eso que tampoco hay volcanes. Más al sur, tenemos las placas hundidas, tenemos los volcanes y se forman los valles centrales, que es lo que nosotros conocemos, donde los ríos se juntan para cruzar la cordillera de la costa. Aquí hay una imagen 3D de la cuenca del Biobío. Se fijan, aquí tenemos los elementos del paisaje: cordillera de los Andes, la precordillera, que es una zona de recarga de agua subterránea, el valle central y la cordillera de la costa. Las planicies litorales es esta parte de aquí, que son los rellenos formados por la cordillera, por material de la cordillera de la costa principalmente, que tienen un poco de permeabilidad y conforman acuíferos como el acuífero talcahuano, el acuífero de Coronel o de Cuadrón, como se llama, o el acuífero costero Ritoque, donde yo hice mi tesis y hemos trabajado bastante en eso. La cordillera de la costa, principalmente el batolito costero, es antigua, una unidad de roca antigua, como les decía. La depresión intermedia, que son los rellenos principalmente de la cordillera de la costa, y donde se conecta la cordillera de la costa con, perdón, dije cordillera de la costa, ya me condoré. La depresión intermedia principalmente son rellenos de la cordillera de los Andes. Ahora, ambas cordilleras, la de la costa y la de los Andes, se conectan con el valle central formando lo que se llama precordillera. En el caso de la cordillera de la costa es una zona que nosotros llamamos secano interior. Y en el caso de la cordillera de los Andes es la precordillera andina. La precordillera andina son materiales mucho más permeables, donde hay infiltración, por lo tanto es muy importante el punto de vista de la recarga. La cordillera de los Andes, nuestra querida cordillera de los Andes, que llega desde Cabo de Horno hasta Colombia. Y aquí hay algunas imágenes de Chile. El Valle de Santiago. Podemos ver entonces que una depresión, la falla de San Ramón viene por acá. Aquí viene el Maipo bajando. El Mapocho viene por acá. El distrito de los lagos, por efecto de la glaciación, se formaron los lagos, se fijan. Y más al sur, esto se hunde bajo el mar. Aquí están los volcanes que generan los lagos, el lago Villarrica, el lago que más me gusta de todo. Pero más al sur, como digo, esto se hunde y forman los fiordos de la zona de la Patagonia. ¿Por qué hay fiordos? Porque simplemente el Valle Central se hundió más abajo del nivel del mar. Y todo lo que quedan acá son los cerros islas, que en este caso literalmente son islas. Entonces, en general, Chile es un país de grandes contrastes. Tenemos esta zona, grandes macrozonas, y eso ahora les pido que se acuerden del material de hidrología por los mecanismos de precipitación. Entonces vamos a tener el norte hiperárido, la zona centro-norte árida, la zona centro y centro-sur semiárida, y la zona austral, sur y austral, que es la zona húmeda. Como la mayor cantidad de la población vive acá, se genera una gran presión por el manejo del agua, esto ya lo han visto, y en gran medida hemos sido capaces de superar la mega crecida, gracias principalmente a usar las reservas de agua subterránea, lo cual nos está homologando en un gran problema porque se nos pueden empezar a agotar los acuíferos. Ahí estamos. Bueno, este capítulo voy a subirlo a Canvas, lo voy a dejar en YouTube en realidad, para no ocupar tanta memoria. Estoy tratando de cerrar ahora la grabación y esta va a ser la clase sincrónica. Igual nos vamos